Buenas tardes. Bienvenidos sean todas y todos a esta 18ª Semana de la Cultura Digital, organizada por el Laboratorio Aula Multimedia de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. El día de hoy, para la participación y la ponencia, contamos con la presencia del ingeniero Salvador Chávez Regalado, quien es ingeniero en mecatrónica, egresado por la Unidad Profesional de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional. Ha trabajado para la industria mexicana en el diseño y desarrollo de sistemas automatizados de producción. Ha colaborado en proyectos de arte electrónico y crear instalaciones interactivas para empresas privadas e instituciones culturales, donde se busca la integración de tecnologías emergentes con enfoques creativos. Se desempeñó como profesor en la materia de diseño de objetos interactivos en la Universidad Centro CDMX. Es uno de los miembros fundadores de NonoBudget SADCB, empresa dedicada a las telecomunicaciones y la generación de sistemas tecnológicos hechos a la medida. Es también gestor cultural desde el año 2012, donde su principal enfoque es la cultura digital, así como la implementación de la tecnología con fines creativos y sociales. En el año 2013, toma la subdirección de tecnología del Centro de Cultura Digital CDMX, donde una de sus funciones fue coordinar el Laboratorio de Tecnologías Libres. Desde el año 2019, es coordinador de la Colmena Centro de Tecnologías Creativas Grace Quintanilla, perteneciente a la Secretaría de Cultura Federal, la cual es un espacio para experimentar, investigar y desarrollar nuevas formas expresivas a partir de la apropiación crítica y creativa de tecnologías abiertas y emergentes. Sin más que agregar por el momento, cedemos la palabra al ingeniero Salvador Chávez para que pueda proceder con su ponencia. Híjole, pues muchísimas gracias por la invitación. Me da también mucho gusto que la universidad, en este caso la UAM, esté llevando este tipo de eventos donde el eje principal sea cultura digital. Hace tiempo, como se mencionaba, como le mencionaba Luis hace un momento, mi formación es de ingeniería. Y después me empecé a meter a cuestiones culturales. Sí me gustaría empezar a comentarles de dónde, por qué yo estoy aquí, por qué estoy dando esta plática. Como lo mencionaban, actualmente estoy coordinando un centro de tecnologías creativas que se llama La Colmena, que lleva el nombre de Grace Quintanilla. Pero sí me gustaría darles un poquito del panorama de dónde sale La Colmena, cuáles son los objetivos de esta institución, un poquito de la historia de La Colmena, que creo que es muy interesante, y más con estos temas que están abordando ustedes acerca de cultura digital. Y pues nada, en el año 2012 sale una iniciativa por parte del artista visual Grace Quintanilla, que es crear un centro de cultura digital en la Ciudad de México. Este espacio yo me atrevería a decir que es el primer espacio dedicado a la cultura digital. Estamos hablando en el año 2012, donde en ese tiempo todavía la palabra cultura digital ni siquiera se empezaba a vislumbrar pues en nuestros grupos sociales, y mucho menos en una institución como son las gubernamentales. El Centro de Cultura Digital actualmente pertenece a la Secretaría de Cultura, que antes en ese tiempo era Conaculta. En ese tiempo la palabra cultura digital era muy desconocida para toda esta institución. Grace Quintanilla hace un esfuerzo muy grande por poner esa palabra y que sea un tema recurrente en todas las cuestiones de eventos culturales que se empiezan a realizar. Yo recuerdo, entro a trabajar yo al Centro de Cultura Digital como mi formación plenamente de ingeniería, y fue algo que me marcó muchísimo, me marcó mucho a mí el llegar a este lugar a trabajar, porque es la primera vez que yo empiezo a tener contacto con un grupo de personas que tienen una rama de formación completamente diferente a la mía, ¿no? Empiezo a platicar con artistas visuales, con artistas sonoros, con diseñadores, con
con artistas en cuestiones escénicas. Y entonces yo me empiezo a dar cuenta, yo llego a este espacio únicamente para realizar una programación de un sistema de luces que se iba a utilizar en la inauguración. Y me toca interactuar con todas estas personas y me abre muchísimo a mí el panorama, el poder generar proyectos multidisciplinarios, ¿no? Me empiezo a dar cuenta que mi ramo de la ingeniería no únicamente está enfocado a cuestiones industriales, ¿no? Que era lo que yo creía que me tocaba dedicarme cuando saliera de mi carrera. Yo estudié en el Instituto Politécnico Nacional y pues, pues mi convivencia diario era con ingenieras y con ingenieros y pues era lo que yo creía que le correspondía a un ingeniero, el irse a una cuestión meramente industrial. Cuando yo empiezo a tener un contacto con otro tipo de perfiles, me doy cuenta que tanto la ingeniería como otras ramas pueden ser utilizados en diferentes sectores y pueden ser complementarios unos con otros. Y eso a mí me gusta muchísimo, ¿no? Me empieza a llamar la atención y entonces, pues por azares del destino, se crea ahí un laboratorio que es de tecnologías compartidas y que tiene como visión, pues el crear software y hardware que tenga una visión un poco más social, un tanto no tan ingenieril, sino que sea una cuestión más social, que se integre a las artes, que se integre a proyectos un tanto más comunitarios y pues entonces eso me empieza a llamar la atención. Yo estoy trabajando ahí en este lugar mucho tiempo más. En el 2019, les platico rapidísimo, el Centro de Cultura Digital, para que, creo que esto es un comercial, pero creo que les puede servir mucho a ustedes. El Centro de Cultura Digital se encuentra en la Ciudad de México, se encuentra exactamente en Reforma, esquina con Lieja, es abajo de la Estela de Luz. Todo eso es un centro que está dedicado a la cultura digital, ¿no? Las actividades que llevan son como talleres, pláticas, algunas exposiciones, y todo es enfocado a cultura digital. Se dedica a la producción, a la formación, comunicación, reflexión sobre las nuevas manifestaciones culturales, sociales y económicas que tiene el uso de las TIC, ¿no? El uso de las tecnologías digitales. Esto es el objetivo del Centro de Cultura Digital. Y está dividido en varios laboratorios. Los laboratorios del Centro de Cultura Digital tienen que ver un laboratorio de literatura que se encarga de ver todas estas cuestiones de nuevas formas de expresión literaria que surgen a partir del uso de la tecnología, un laboratorio de tecnologías compartidas que trabaja más con cuestiones físicas, con makers, con programación creativa, ¿no? Un laboratorio de juegos, ¿no? Antes, me acuerdo que en el 2012, cuando nosotros propusimos un laboratorio de juegos en el Centro de Cultura Digital, era, ¿por qué quieren un laboratorio de juegos en una institución cultural, ¿no? Y entonces fue también todo un labor de precisamente ese laboratorio, hacer ver que el juego era algo que el ser humano trae inherente desde el nacimiento, ¿no? Y que ha ido evolucionando y que actualmente se ha convertido en una parte importante de esta sociedad y que se debe de empezar a analizar tanto los pros como los contras que empiezan a tener, ¿no? Y entonces, las economías que empiezan a salir alrededor de los videojuegos, creo que es algo impresionante y que son cuestiones multidisciplinarias también para desarrollar un proyecto como estos. Y pues bueno, si alguien está interesado, acérquense al Centro de Cultura Digital. Ahí existen formas de que ustedes puedan pedir asesorías a las diferentes áreas. Existe un laboratorio de inmersión, ¿no? Un laboratorio de inmersión que ve cómo funcionan todas o cómo estas tecnologías empiezan a afectar a la forma en que percibimos la realidad. Y se analizan tecnologías desde realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, y todos estos espacios inmersivos que empiezan a surgir desde sonido inmersivo. No sé, es un laboratorio bastante interesante, lleva algunos festivales también que ha hecho, en donde invita a artistas y a programadores para que generen instalaciones de arte relacionadas con inmersión. Es un muy buen espacio para los que estén interesados, también se acerquen. Algo importante de este centro es que todas las actividades son completamente gratuitas, ¿no? Y pues creo que es
que es bueno que lo sepan para que se acerquen si alguien tiene interés en esto. Y pues bueno, este es el Centro de Cultura Digital. La Colmena, el centro que yo ahorita estoy coordinando, es una extensión del Centro de Cultura Digital, pertenece precisamente al Centro de Cultura Digital, pero es el proyecto que Grace Quintanilla deja como su último legado. Desafortunadamente, Grace Quintanilla fallece y el año en que estaba creando en que se iba a implementar este proyecto. Y con este motivo de esta visión que tenía ella de descentralizar un poquito las cuestiones culturales que únicamente ocurren en la Ciudad de México, pues decide generar este proyecto de un centro de tecnologías creativas que se encuentra en el estado de Tlaxcala, ¿no? En el estado de Tlaxcala es un espacio físico que se encuentra en el Palacio de Cultura, en el centro de Tlaxcala, y precisamente es un espacio, como lo dijeron en un inicio, que se dedica a la investigación, a la experimentación y al desarrollo de nuevas formas expresivas a partir del uso crítico y creativo de la tecnología. Creo que esa es la palabra que define la Colmena, ¿no? El uso crítico y creativo de la tecnología, que es lo que falta hoy en día. El tema de cultura digital, les digo que me parece muy interesante porque precisamente tiene que ver con esto. En algunos momentos, platicando con compañeros hace mucho tiempo, cuando estaba formando el Centro de Cultura Digital, uno de ellos decía que la cultura digital a grandes rasgos lo que nos tenía que enseñar es cómo utilizar la tecnología como una herramienta, es una herramienta a final de cuentas, ¿no? Pero cómo utilizar esta herramienta como una herramienta constructora, como una herramienta de apoyo a la sociedad, como un apoyo a nuestro entorno en el que vivimos, y no utilizarla como una herramienta destructora, ¿no? Y hay temas muy, muy amplios que estamos viviendo hoy en día que muchas veces no somos conscientes de que nosotros utilizamos ciertas herramientas digitales, ¿no? Que nosotros compartimos datos, que nosotros compartimos información y no somos del todo conscientes, y creo que una buena cultura digital nos permitiría hacer un uso crítico y creativo de estas nuevas tecnologías que empiezan a surgir. La Colmena, el motor de la Colmena o buscamos como colaboradores no únicamente artistas, ¿no? Sino también a ingenieros, a desarrolladores, a gamers, a hacedores, a makers, científicos también, que vengan a participar con nosotros. Las ofertas de cuestiones ofertas, perdón, que se tienen en este espacio son tanto talleres, igual que en el Centro de Cultura Digital, pláticas, conferencias y actividades especiales que en su mayoría son conciertos que tienen que ver con nuevas producciones musicales a partir de nuevos medios. Y pues es un espacio abierto a todo público. Ahora con la contingencia, pues todas las actividades están siendo digitales. Eso también nos permite que visiten, por favor, las redes sociales, tanto del Centro de Cultura Digital como de La Colmena. Dense cuenta de las cosas que están pasando. Y creo que pueden salir también cosas ahí muy interesantes con la UAM, ¿no? Como la UAM Xochimilco, si empezamos ahí a platicar, a ver qué cosas podemos hacer más adelante. Algo que diferencia a la Colmena y por lo que es esta plática es precisamente que la Colmena tiene una interacción con un poco más a profundidad con las universidades de la región, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de muchas cosas. La Colmena firmó convenio con las 3 principales universidades de la región, que es la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Universidad Autónoma de Tlaxcala y el Instituto, el Tecnológico de Apizaco. Con estas 3 universidades, lo que se buscó es hacer un programa, un proyecto, que creo que tiene que ver mucho con lo que ustedes están relacionando aquí en esta Semana de Cultura Digital. Este proyecto tiene, su principal objetivo es un proyecto para gente de servicio social y prácticas profesionales. Y su principal objetivo es ver cómo se muestra o cómo se rescata también el patrimonio cultural del estado de Tlaxcala, ¿no? Esa es como la premisa, ¿no? Lo que queremos con este proyecto. Ahora, para esto, la Colmena propuso 3 proyectos que los enmarca. Este proyecto que dio como nombre el Proyecto Babel, precisamente haciendo alusión de esta Torre de Babel, en donde las personas hablaban diferentes
diferentes lenguas, ¿no? Este proyecto Babel desprende 3 proyectos muy, muy pequeños que están trabajando estas personas de servicio social y prácticas profesionales, en donde se buscan precisamente integrar a las 3 universidades y a personas de diferentes carreras, ¿no? Ahorita tenemos, por ejemplo, estudiantes que están terminando sus estudios para tecnologías de la información, para mecatrónica, artes visuales, comunicación. Están integrados también carreras como lenguas y literatura hispanoamericana, artes digitales, ¿no? Biología, también hay personas que están ahí. Entonces, es un proyecto que pretende integrar diferentes disciplinas, ¿no? Para que empiecen a trabajar en proyectos multidisciplinarios que detonen cómo visibilizar este patrimonio cultural, ¿no? Entonces, ese es el principal objetivo de este proyecto Babel. Son 3 proyectos, como les había comentado. El primer proyecto se llama El Sonido del Tiempo, segundo, La Otra Memoria, y el tercero se trata de Huehuepedia, ¿no? Les explico cada uno. Huehuepedia tiene que ver con una tradición muy arraigada en Tlaxcala, que tiene que ver con los huehues, que es aproximadamente del siglo XVII, en donde es un carnaval que Tlaxcala hace, en donde se juntan aproximadamente 60 poblaciones, o más, yo creo, en donde se visten de formas muy, pues muy divertidas, muy diferentes, y el chiste es hacer una crítica, una burla hacia las formas de vestir de los hacendados en ese tiempo, ¿no? Entonces, es un carnaval que tiene un contexto histórico muy grande en Tlaxcala, y lo que se busca precisamente es eso, recopilar toda esta información y generar un proyecto con toda esta información recopilada. La otra es El Sonido del Tiempo, que tiene que ver con fauna y flora en peligro de extinción por el crecimiento de la mancha urbana en el estado. Y pues también es un proyecto bastante interesante por todas las cosas que hemos visto. La otra es La Otra Memoria, que tiene que ver con lengua tradicional de la región, lengua indígena de la región, que ahorita está desapareciendo. Y pues trata de hacerlo visible y de rescatar estas formas expresivas que antes se tenían, estos relatos, estas narraciones que existen en estas lenguas, ¿no? Estos son como los proyectos que existen. El proyecto Babel está todavía más estructurado, ¿no? En donde se formaron ya, está también en una primera etapa el proyecto Babel, en donde ahorita se tienen estructurados los equipos de trabajo, ¿no? Y constantemente tienen asesorías y capacitaciones. Las asesorías y capacitaciones son para que estos equipos que están formados de diferentes disciplinas tengan esta metodología de trabajo que muchas veces pues es difícil, ¿no? Es difícil porque nos enfrentamos a diferentes lenguajes, ¿no? Un ingeniero trabajando con un artista visual, un ingeniero y un artista visual trabajando con un biólogo, luego necesita pues un poco de ayuda para poder concretar una idea, ¿no? Y pues recordemos que también pues estas prácticas y servicios profesionales son las primeras experiencias que están teniendo los jóvenes a una vida laboral, ¿no? Creemos nosotros que es muy enriquecedor estas pláticas entre ellos porque de alguna manera salen un poco de su zona de confort. Fue lo que yo les comentaba en un inicio que a mí me pasó, el empezar a conocer otras personas que no estaban dentro de mi círculo y empezar a ver las problemáticas como lo ven otras disciplinas, pues entonces resulta ser muy enriquecedor para las personas. Estos grupos de trabajo van acompañados con asesorías y capacitaciones. Estos asesores y estos capacitadores pertenecen a los diferentes laboratorios del Centro de Cultura Digital y a las personas que laboran en la Colmena. Algunos ejemplos como de las cosas o charlas que se han estado manejando son, por ejemplo, algunos trabajos con charlas de introducción al código creativo,
creación de repositorios en Git, ¿no? Asesorías e implementación de sonidos, interacción y visualización de plataformas web, un taller de conceptualización de archivo también, diseño gráfico, como todos estos pequeños tallercitos que se le están dando a ellos, pretenden que les den las herramientas para que entre ellos se reúnan y puedan crear un proyecto relacionado a estas 3 pautas que nosotros les dimos, a las pautas de la otra memoria, a las pautas del sonido del tiempo y a las pautas de Wikipedia. Y la forma de trabajo, desafortunadamente ahorita por el asunto de la contingencia, ha sido de forma virtual, ¿no? Tuvimos que acotar los proyectos para que sucedieran en plataformas digitales en esta ocasión. Los proyectos que ellos están conceptualizando, sí les pusimos esa única restricción, que pudieran visitarse en alguna plataforma digital. En una primera instancia estaba pensado que no limitar estos proyectos, que pudieran ser instalaciones físicas que ellos pudieran hacer, que pudieran hacer plataformas digitales. La idea también del proyecto Abel es no limitar el proceso creativo de estos grupos de trabajo, es decir, nosotros no imponerles el proyecto que tengan que realizar, sino ellos tienen que empezar ellos tienen que empezar a estructurar este proyecto, porque creemos que esa puede ser una buena enseñanza para ellos, cómo estructurar un proyecto multidisciplinario desde un inicio, ¿no? Y llevar hasta su culminación en 6 meses. Es poco tiempo, pero pues bien estructurado se debe de poder tener alcances significativos. Entonces, algo también bastante interesante de esto, y que ahí sí hemos pedido apoyo de diferentes instituciones, es esta vinculación con todas otras, con todas otras áreas, con todas estas instituciones de alrededor. El proyecto no sería posible sin información confiable, sin información verídica, que creo que es algo de lo que actualmente padecemos en todo este mundo digital, ¿no? Este asunto de la desinformación, fake news, de que no sabemos si la información que se sube a la red es cierta, si no, que debemos de tener nuestros propios filtros para poder determinar qué creer, qué no. Pues es apegarnos con instituciones que realmente tengan el acervo de todo esto que nosotros estamos recopilando. Y entonces tenemos un contacto muy directo con la Fonoteca Estatal de Tlaxcala, que va muy de la mano con la Fonoteca Nacional. Con el Instituto Tlaxcalteca de Cultura también, que es el lugar que se encarga de realizar pues, muchas cuestiones culturales en la región. Y con las universidades nos dimos cuenta que las universidades, por ejemplo, para el proyecto de fauna y flora en peligro de extinción, ellos tienen lugares de investigación a las afueras de diferentes poblaciones, en donde ellos están monitoreando todo este fauna y flora que existe, en donde toman fotografías, en donde tienen sonidos, en donde tienen videos, ¿no? Y que aparte tienen un compendio grande por todas las tesis que se han hecho, por todas los trabajos de investigación que han hecho en las universidades. La Fonoteca nos está pasando varios audios de lengua indígena de la región. El Instituto Tlaxcalteca de Cultura nos está ayudando muchísimo con los huevos, está haciendo toda una recopilación. La información existe de todo esto, pero falta plasmarlo, ¿no? Plasmarlo en un proyecto creativo, multidisciplinario, y que creo que ayude a los jóvenes a empezar a cambiar estas visiones de trabajo independiente, en donde únicamente yo me centro con mi grupo de conocidos, mi círculo social, para generar proyectos. Y creo que la verdadera importancia de este proyecto es el trabajo multidisciplinario, en que las personas o los estudiantes nos empecemos a dar cuenta que por muy buenos que nosotros seamos en nuestro campo de acción, siempre vamos a tener que aprender de otras disciplinas en el mismo tema, ¿no? Y que otras disciplinas pueden tener una visión completamente diferente a la que nosotros tenemos, ¿no? Y que pueden aportar cosas completamente diferentes a la manera en la que nosotros vemos las cosas.
y que y que realmente son los proyectos más ricos que pueden empezar a surgir, ¿no? En donde existe la colaboración de múltiples personas, de múltiples disciplinas, y se pueden empezar a generar proyectos realmente, pues, grandes, ¿no? Sí me gustaría enseñarles como algunas fotografías del trabajo que hemos estado haciendo en La Colmena, precisamente. Creo que también la intención de esta plática es para que ustedes empiecen a acercar a estos espacios existentes, ¿no? Estos espacios que ya están conformados, que ya llevan tal vez alguna metodología de trabajo, que ofrecen talleres, que ofrecen charlas, que ofrecen algunas actividades para todos ustedes y que son completamente gratuitos, ¿no? Que al final de cuentas, pues están para que se aprovechen, están para que los aprovechen ustedes, están para que los utilicen ustedes como forma para conocer a otro tipo de personas, ¿no? Para conocer a otro tipo de gentes con diferentes disciplinas y que empiecen a generar ustedes sus propios proyectos. Al finalizar, yo creo que voy a poner aquí las redes sociales tanto del Centro de Cultura Digital como de La Colmena para que le den ahí una revisadita. Y bueno, existen otros proyectos también muy interesantes. Por ahí viene ahorita, yo creo que más adelante les voy a platicar de una convocatoria que se está sacando, que está a punto de salir, que tiene que ver precisamente con reciclaje tecnológico, que es una de las cosas que empezó a tomar que le empezó a dar mayor importancia a La Colmena este año, y tiene que ver con todas estas, bueno, los invitaré a que vean la convocatoria, pero precisamente el programa de la venganza de la basura que iba a La Colmena tiene que ver con hacer conciencia de todos los desechos tecnológicos que estamos haciendo o que estamos nosotros produciendo, ya sea por obsolescencia programada o por obsolescencia percibida de los aparatos, ¿no? La obsolescencia programada es toda esta cuestión que las empresas luego ponen en nuestros aparatos y que los hacen descontinuar muy rápido con el fin de que nosotros compremos un nuevo aparato. La obsolescencia percibida son todas estas cuestiones que nosotros creemos que algo ya no nos funciona porque ya pasó de moda, ¿no? Entonces, tratamos de hacer ahí una campaña en donde a través de arte, de reciclaje, de diseño, nosotros a partir de todos estos desechos tecnológicos se generan como prototipos funcionables, joyería, cuestiones de diseño industrial, ¿no? Con el fin, no pretendemos terminar con el desecho de estos desperdicios tecnológicos, sino que se pretende hacer conciencia y de que utilicemos todas estas cosas con un uso creativo y consciente de tecnología, ¿no? Entonces, rapidísimo, tampoco para no alargarme mucho y empezar a ver algunas preguntas que puedan tener o ver también cómo les podemos echar la mano o si podemos empezar a generar ahí algún vínculo también con la universidad, con sus estudiantes, pues para dejar un poquito de tiempo. Rapidísimo, estas son algunas imágenes, ahorita voy a compartir pantalla. Bueno, estos son algunos trabajos que hemos hecho con universidades, ¿no? Luego trabajamos, nos gusta mucho hacer que cuestiones de ingeniería o que se pensaría que son meramente de ingeniería, mandarlas a otros lugares, como por ejemplo una escuela de artes visuales, ¿no? Y trabajar, por ejemplo, este taller que fue principio de diseños de algoritmos, llevarlos a estas universidades y que empiecen a ver también cómo funcionan o cómo pueden ellos utilizar estas herramientas para sus propios campos de acción. Se nos hace muy interesante. Estos son pláticas que se han realizado en la Colmena, conciertos que se han realizado que tienen que ver con realidad virtual, en donde se invita a un artista visual y a un artista sonoro y en vivo improvisan pues una escultura virtual, ¿no? A través de los lentes de realidad virtual, y el artista sonoro está musicalizando toda esta escena.
semanas de cultura lúdica en donde vamos a las universidades con el simple hecho de que jueguen, ¿no? De que jueguen juegos de mesa, juegos de rol, diferentes pláticas, conciertos. Hemos trabajado muchas cuestiones de código creativo, tipo plataformas con tarjetas de desarrollo, como lo es Arduino. Bueno, este es un collage de muchas imágenes que hemos empezado a trabajar con niños. Hemos tenido muchos programas con niños, precisamente una para que tocan diferentes temas, ¿no? Uno de ellos es cómo los niños empiezan a involucrar o a crear su yo virtual, ¿no? Por así decirlo. En algún momento eso sucede, ¿no? Y eso nos pasó a nosotros. En algún momento nosotros estábamos desconectados y en algún momento nosotros empezamos a crear una identidad virtual y empezamos a manejar todas estas herramientas digitales y tal vez no nos dimos cuenta, ¿no? Pero prácticamente ahorita todas las personas que estamos en esta sala contamos con una parte en nuestro mundo, en lo que llamamos realidad, ¿no? Y un avatar en nuestra vida virtual, en donde llevamos redes sociales, correos electrónicos, ¿no? Y es como analizar también un tanto cómo las, mediante expertos, cómo empiezan a surgir estas transiciones en estos días y sobre todo con adolescentes. Pues no sé, creo que otra cuestión que estamos haciendo mucho es una cuestión de un programa de inclusión que lo están llevando nuestras compañeras de La Colmena y de Centro de Cultura Digital, que es un programa que se llama Nosotres y tiene que ver, pues es un programa muy rico que toca diferentes temas de mujeres y tecnología. Bueno, los invitaré a que lo revisen y que empiecen a ver toda esta programación que vayamos a tener para que pues nos estén acompañando ahí en todas estas cosas que les vamos a estar ofreciendo. Pues bueno, creo que también ya se me está acabando el tiempo, más bien yo creo que pasamos a una cuestión de preguntas y respuestas. Tanto el equipo de la Colmena como el equipo del Centro de Cultura Digital está muy abierto pues para cualquier cuestión, proyecto, duda, inquietud que tengan acerca de estos temas. Entonces, al finalizar, vamos a estar dejando aquí redes sociales y páginas web para que las puedan visitar y si es necesario, pues que nos contacten. Pues no sé, yo creo que igual y pasamos a una cuestión de preguntas y respuestas. Pues muchas gracias, ingeniero, por su participación. Entonces, aquí tenemos algunas preguntas de nuestra audiencia. A ver, la primera pregunta es de Lucía Cañaverales, quien dice, ¿existe algún proyecto que busque tener reunido a todos los colectivos, centros o laboratorios de cultura digital en México? El Centro de Cultura, como tal, un proyecto que reúna a los centros de cultura digital en México, no. Lo que sí es que se han tenido pláticas precisamente este año con diferentes instituciones culturales de la región para que el Centro de Cultura Digital pues pueda fungir un tanto como institución que puede estar contando como las experiencias que ha tenido a lo largo de estos 10 años de su creación. Entonces, también lo que sucede mucho es que el Centro de Cultura Digital tiene ya planeado como algún manual para la creación de estos centros, ¿no? Que va desde algunas actividades básicas que se tienen que empezar a desarrollar, infraestructura que se debe de tener, si se debe contar con espacio físico. Y entonces todos estos manuales, cuando se acercan a nosotros, sí se comparten y entonces ya empezamos a tener un lazo muy, muy estrecho con ellos. Nos tocó, por ejemplo, asesorar un proyecto de cultura digital que se hizo en Apatzingán, Michoacán. Estuvimos ahorita con La Colmena, de Morelia también nos han estado escribiendo para ver este tipo de cuestiones.
En Puebla también lo hemos estado haciendo. Creo que es un trabajo que se está haciendo poco a poco. Yo diría que es un trabajo que también, a mi parecer, surgió o está teniendo un boom en estos momentos, porque hace, como les comentaba, cuando nosotros iniciamos el Centro de Cultura Digital hace aproximadamente 10 años, 9 años, eh, este término de cultura digital en México no se hablaba mucho. Entonces, yo creo que ahorita es el momento en donde sí se tienen que empezar a ver y a sumar todos esos esfuerzos, porque para mí la cultura digital es una cuestión primordial pues en estos tiempos. Ok, gracias. Lucía también comenta, he tenido la oportunidad de estar en el CC y es maravilloso. Entre semana hay poca gente y se puede disfrutar a lo máximo. Sería increíble que existieran centros así en cada alcaldía. Se vale soñar. También tenemos aquí otras preguntas de Leticia Barbosa, quien dice, ¿se tiene algún proyecto de objetos virtuales de aprendizaje? No como tal, en el laboratorio de inmersión hay un festival que se llama Inmersiva, en donde, como les comentaba, se invitan a proyectos que desarrollan este tipo de cosas. Yo les aconsejaría que sí se dieran una vueltecita para que vean las instalaciones que se han realizado precisamente y a ver si existe alguno con esta temática, pero este laboratorio es el más llegado a realizar este tipo de proyectos. Igual y hasta si alguien está interesado en eso, yo diría que mandar un correíto para ver qué respuesta se les da. Pero a mí me suena que en estos dos festivales que lleva haciendo el Festival de Inmersiva, sí se ha trabajado con este tipo de cuestiones que nos está planteando. Con referencia al anterior, de que estaría interesante que existieran centros de cultura digital en diferentes partes, pues creo que nos corresponde un tanto a todos poder empezar a, a hacer esto posible, ¿no? De alguna manera. ¿Cuál es la forma de actuar de ustedes? Es que se interesen por los temas y que asistan a las cuestiones o a los eventos, a los talleres que plantean estas instituciones, porque en base a eso se ve el interés de la gente y son cosas que nosotros también podemos empezar a plasmar y decir que hay un interés por la gente acerca de estos temas. También tenemos aquí un comentario y pregunta de Cecilia Echeverría, quien dice, ustedes tienen la posibilidad de dar una introducción a los trabajos del futuro. ¿También abordan talleres de ciberética? Sí, existen trabajos a futuro. Por ejemplo, ahí el área de juegos ha trabajado mucho con esto, ¿no? En donde sí tiene algunas pláticas que da relacionadas hacia los trabajos que ahorita están dejando mayores ganancias en el mundo, ¿no? Específicamente en cuestiones de videojuegos y todo lo que involucra. Sí los hemos abordado, no es algo que tal vez nosotros, los trabajadores directamente del Centro de Cultura Digital o La Colmena, los pueda dar, pero es algo muy recurrente que venimos haciendo. O sea, invitamos a talleristas para que puedan dar un taller o una plática referente a estos temas. Ciberética me parece también fundamental, ¿no? Creo que son temas que vamos a empezar a abordar precisamente este año en la Colmena, porque tanto ciberética, ciberseguridad, cosas por el estilo, muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? O creemos que por pasar en cuestiones digitales no nos afectan en nuestra vida cotidiana, en el mundo físico, por así decirlo, ¿no? Entonces, desde una buena cultura de cómo movernos en los medios digitales, ¿no? De cómo no contribuir
a llenar los medios digitales con basura, por así decirlo, ¿no? De cómo poder hacer un uso de estas plataformas de una forma correcta, ¿no? También de analizar el contexto histórico que se está viviendo actualmente con Facebook, con todas estas plataformas, ¿no? Los pros, los contras, existe muchísimo de dónde hablar acerca de estos temas y son bien interesantes porque muchas veces nosotros no los tenemos en el radar. Y, por ejemplo, un ejemplo muy grande es políticas de privacidad, ¿no? ¿Cuántos de nosotros tenemos redes sociales? Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos WhatsApp, tenemos N cantidad de plataformas, ¿no? Aplicaciones que bajamos y únicamente damos a aceptar a todo lo que nos aparezca sin saber a dónde va nuestra información, qué hacen con ella, cómo la utilizan, ¿no? Creo que una buena manera de nosotros tener unas buenas prácticas dentro de lo virtual es el conociendo, ¿no? El saber qué pasa con toda esta información, el nosotros poder enterarnos, el estar informados, es algo que nos va a ayudar mucho y también a darlo a conocer a las nuevas generaciones. Gracias. También tenemos una pregunta de Guadalupe Ramos, quien dice, felicidades por esa visión. ¿Los talleres qué tanta incidencia tienen en niños? En niños sí los tenemos, no tantas cuestiones como en otros rangos de edades, ¿no? Siempre nos tratamos de apegar a no hacer pues respetar las edades de crecimiento del niño, ¿no? Y no forzarlos a utilizar pues tabletas o cuestiones digitales en una primera instancia. Lo que tratamos de hacer mucho con ellos es cuestiones de creación. Hemos tenido algunos talleres de robótica, por ejemplo, en donde lo que tratamos es de que ellos se den cuenta cómo ellos mismos pueden ser productores, ¿no? De tecnología y no únicamente consumidores de tecnología, ¿no? El que ellos a partir de un motor, de palitos de paleta, de cosas por el estilo, pueden empezar a construir y a generar, creo que se les empieza a abrir también un poco el panorama y a darse cuenta que todo lo que están viendo a su alrededor, ellos pueden ser parte de esa construcción, ¿no? Y no únicamente de esa adquisición. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer mucho con ese tipo de talleres. Había unos muy interesantes que era mi juguete, por ejemplo, favorito, en donde los niños llevaban un juguete y a partir de ese juguete creaban historias del futuro, cómo ellos vislumbran el futuro, que van más orientados a ese tipo de cosas que, que bueno, que a manejo de redes sociales, plataformas digitales y cosas por el estilo. Con adolescentes sí hemos trabajado muchas cuestiones precisamente con esto que les comentaba del programa de inclusión que se tiene y más con pláticas relacionadas a ciberseguridad, por ejemplo, ¿no? A partir de estas edades, cómo ellos empiezan a enfrentar pues a todo este mundo virtual, ¿no? Y yo creo que todos estamos inmersos en esto, ¿no? O sea, la tecnologización nos ha llegado a todos, ¿no? Entonces es muy difícil que uno se pueda apartar de todo esto que nos rodea, de no entrarle a eso, de no utilizar las plataformas, de no utilizar WhatsApp, de no utilizar diferentes cuestiones. Entonces creo que lo mejor que se puede hacer es informar a la gente de qué se trata, qué consecuencias pueden tener, qué otras cosas, los cuidados que se deben de tener, ¿no? Y pues nada, creo que de eso van orientados también talleres hacia adolescentes. También tenemos aquí una pregunta de Lucía Cañaverales, quien dice, ¿cómo enfrentaron el confinamiento del COVID? Tienen muchos talleres y no me imagino lo que fue adaptarse. Sí fue complicado. Yo creo que fue complicado para cualquier sector, ¿no? Y creo que todos lo vivimos, tanto ustedes en las cuestiones de educación como nosotros.
Sí teníamos algunas cosas empezadas a preparar de forma digital. El problema también fue que pues muchos de los talleres que se ofrecen tenían una cuestión que ver más presencial, ¿no? Por ejemplo, este laboratorio de la venganza de la basura, en donde su principal objetivo era llegar y empezar a explorar un aparato electrónico, abrirlo, digo, con ayuda de asesores, expertos, y cómo empezar a transformarlo, pues son cosas que no se pueden realizar en contingencia, ¿no? Teníamos, por ejemplo, un programa con adultos mayores que era cómo enseñarles cuestiones básicas, herramientas digitales, cómo nosotros les enseñamos a aprender una computadora, ¿no? Por ejemplo, cómo mandar un mensaje de texto, cómo hacer una llamada por teléfono. Pues son cosas que tuvimos que suspender precisamente porque es un sector, pues yo creo que uno de los más vulnerables y entonces no podían estar asistiendo de forma presencial. Y más porque pues son adultos mayores que están aprendiendo a utilizar estas plataformas y no les puedes enseñar con estas plataformas a utilizar esas plataformas, ¿no? Es como algo, hay un círculo medio feo. Entonces eso sí nos pegó bastante. Lo tratamos de hacer más modalidad de charlas, de talleres que pudieran ser accesibles a todo público, en donde tuvieran herramientas en casa o cosas por el estilo que pudieran estar llevando, pero sinceramente sí fue un poco complicado por algunas actividades, por otras ya iban muy encaminadas a cuestiones digitales. A continuación tenemos una pregunta de Cecilia Echeverría, quien pregunta si ustedes fueron los que hicieron una sala de cine con cartón en Tlaxcala. Si es así, qué genial. Necesitamos más proyectos así para la comunidad. Híjole, no sé si no creo que hayamos sido nosotros. Lo que se hizo fue un taller de domos, en donde se generaron domos de cartón y se enseñó a hacer producción de videos para domos y pues bueno, esa fue la temática del taller. No sé si se refiere a eso o a lo mejor hay un proyecto todavía mayor. Y finalmente tenemos aquí otra pregunta que dice, ¿alguna plataforma educativa libre como Moodle en la que trabajen ustedes? Pues nosotros estamos empezando a migrar varios de los talleres precisamente a esta plataforma de Moodle. Creo que la estamos, es la que manejamos. Constantemente también, por ejemplo, el área de tecnologías compartidas está haciendo como esta investigación de nuevas plataformas que se pueden estar utilizando para compartirlas también con la gente, pero ahorita esta plataforma es la que utilizamos para impartir algunos talleres, no todos, pero sí algunos talleres los estamos pasando a esta plataforma. Muchísimas gracias, ingeniero. Agradecemos su participación en esta 18ª Semana de la Cultura Digital. También queremos extender un agradecimiento a todos quienes nos acompañan desde la audiencia por asistir el día de hoy. Bien, dejo rapidísimo nada más redes sociales, página de internet y un correo electrónico por si alguien quiere mandar alguna cuestión, pues todos bienvenidos.